Es un gusto saludarles, apreciables amigos y hermanos de nuestra querida Asociación de Oaxaca. De verdad quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús a cada director de escuela sabática y todos sus directivos que componen el concilio de escuela sabática, o como oficialmente se le conoce como la Junta Directiva de la Escuela Sabática. Pero también para esta reunión hemos convocado a todos nuestros líderes de grupos pequeños. Así es que esta clase especialmente es para todos aquellos que enseñan la lección de la escuela sabática sábado con sábado. Quiero agradecer también la participación al inicio de este programa del doctor Ramón Canals, nuestro director de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Es el director mundial de la escuela sabática. Y así es que gracias, Pastor Ramón Canals, por esta participación. Gracias también a nuestro director de escuela sabática de la Asociación de Oaxaca, el Pastor Marcos García. Gracias, Pastor, por tu apoyo en la organización, cómo trabajar, cómo debe funcionar la escuela sabática. Ahora, esta parte es muy importante. Tiene que ver cómo enseñar la lección de la escuela sabática. ¿Cómo enseñar? En este trimestre precisamente estamos estudiando Deuteronomio, el libro del amor. El próximo trimestre vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, un libro extraordinario. Y la verdad que nos sentimos contentos porque el próximo trimestre el autor de la lección del próximo trimestre, es decir, del primer trimestre 2022, es el doctor Félix Adit Cortés, es decir, es mexicano. Es un maestro de teología de la Universidad de Andrews. Así es que quiero tomar esa parte entonces, aprovechando el tiempo, cómo enseñar la lección. Y quiero introducir algo muy importante en este estudio, en esta clase. Si hay algo que a mí me encanta como pastor de la iglesia, es enseñar la lección de la escuela sabática. A mí me encanta. Todas las veces que me piden dar repaso a la lección, me encanta dar la lección. Y por eso en esta parte solo quiero mostrarles algunos modelos didácticos o pedagógicos para enseñar de forma sencilla y práctica la lección de la escuela sabática. Quiero iniciar introduciendo este pasaje bíblico que está ubicado en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 29. Vayan a la Biblia, busquen su Biblia, preparen también su libreta para anotar los modelos pedagógicos que vamos a utilizar de forma sencilla. Dice la palabra de Dios, Mateo 7:29, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Este texto bíblico es profundo, porque precisamente cuando Jesús, dice la palabra, el versículo 28, cuando Jesús acabó estas palabras, la gente quedó admirada de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad. Qué interesante pasaje bíblico. Quiero introducir entonces esta clase. Primero, para que usted sepa cómo enseñar la lección, primero tiene que conocer cómo estudiar la lección. Eso es muy importante. Es decir, que antes de llegar a ser un maestro en la enseñanza de la lección, usted tiene que aprender primero cómo estudiar la lección. Y entonces, de manera rápida y breve, quiero presentar que para que usted sea un maestro en el repaso de la lección, tiene que aprender a conocer cómo estudiar. Miren, aquí está. Para que usted sepa de qué nos va a hablar todo el trimestre. Saben que lo primero, usted tiene tres herramientas. Así es que para que usted conozca qué es lo que va a ver y va a hablar todo el trimestre, en primer lugar, usted tiene que ver el título de la lección. El título de la lección y la imagen. Este gráfico y este título nos dice algo general, impresionante. Por ejemplo, este trimestre dice Deuteronomio, el libro del amor. Entonces, usted como maestro, como líder del grupo pequeño, usted entonces cuando comienza el trimestre va a decir, ¿de qué nos va a hablar este trimestre? Entonces váyase en primer lugar al título y al gráfico. Usted lo observa
y dice Deuteronomio, el libro del amor. Ve la imagen, yo aquí estoy viendo un corazón, una silueta del corazón, pero está la Biblia. ¿Será que el Antiguo Testamento habrá un libro que nos habla del amor? Sí, hermanos. Por eso entonces usted ve el título y el gráfico. Segundo elemento que nos ayuda a conocer qué nos va a hablar el trimestre. Usted tiene que dirigirse al índice. Y entonces da un repaso. Primer tema, preámbulo de Deuteronomio. Segundo tema, la lección de historia de Moisés. Tercer tema, el pacto perpetuo. Y así consecutivamente va leyendo todos los títulos del trimestre. Todos los títulos de cada semana. Observa. Y entonces, una vez que usted haya leído todos los títulos de cada semana que está contenido de todo el trimestre, usted va a tener ya un panorama. ¿Por qué se llama este título Deuteronomio, el libro del amor? ¿Por qué está este gráfico? Entonces ya empieza usted a descubrir realmente por qué lleva este título y de qué nos va a hablar el trimestre. Pero hay otro tercer elemento y es precisamente la introducción. Todos necesitamos ver esta parte. Si usted quiere ser un buen maestro, tiene que conocer esta parte. Entonces lo que yo voy a hacer, dice, el libro del pacto, Deuteronomio. Entonces usted tiene que dar una revisada, una lectura, una leída de todo lo que nos va a hablar prácticamente el trimestre. La introducción es el tercer elemento para comprender un panorama general de lo que nos va a tratar el trimestre. Miren, así es que, haciendo un repaso. Número 1, el título y el gráfico. Número 2, va usted a hacer una lectura del índice, paso a paso, cada semana. Mire, va a observar cuál es el título. Y para tener, por último lugar, el panorama general, también tiene que utilizar este elemento, leer la introducción. Y usted entonces captará la esencia de todo el trimestre. Eso es lo primero. Ahora, para que usted aprenda a estudiar el día a día, es decir, la semana, por ejemplo, la semana, usted debe acostumbrarse a ver el título semanal. Y entonces, ya vimos cómo entender el trimestre, ahora vamos a entender cómo entender la semana. La semana, entonces usted va a leer el título, preámbulo de Deuteronomio. Preámbulo, entonces usted comienza a pensar, preámbulo, ¿qué me está queriendo decir? Es como una introducción de Deuteronomio. Y entonces para conocer de qué me va a hablar durante la semana, entonces yo me voy a esta sección que se llama Lee para el estudio de esta semana. Quiere decir que usted tiene que leer todas las citas bíblicas aquí referenciadas para que entonces usted tenga un panorama de la semana. Ahora, ¿qué otro elemento existe para entender la semana? El versículo para memorizar. El versículo para memorizar significa entonces, por ejemplo, la primera lección decía, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, esos tres elementos usted va a entender también la semana, de qué va a tratar. Repito, el título semanal, los textos bíblicos que van a ser usados durante la semana y el versículo para memorizar. Y entonces el comentario adicional. Eso es para tener un conocimiento general de lo que va a tratar en la semana. Miren, vamos del panorama general a lo particular. Ya vamos en la semana. Ahora continuamos. ¿Cómo entender el día a día? ¿Cómo entender el día a día? Ahora, voy a poner un ejemplo también. Estamos estudiando precisamente en esta semana la lección número 9. La lección número 9. Así es que, ¿cómo entender el día a día? Ojo, estimados maestros, estimados directores de escuela sabática, para que usted enseñe, primero tiene que aprender a estudiar la lección. Así es que, en primer lugar, cuando usted va a estudiar el día a día, también tiene tres elementos el día a día. Así como el trimestre, así como la semana tiene tres elementos, el día a día también tiene tres elementos. Número 1, usted tiene que observar el título de ese día. Magiten,
¿qué será esa palabra? Es una palabra en hebreo. Ah, entonces tiene usted este elemento. Cuando usted ve este primer elemento, empieza a analizar su mente, empieza a meditar, a reflexionar. Cuando usted va a estudiar la lección, no lo estudie apurado, no lo estudie ahí rápido que tiene prisa, no. Tome un momento para estar en comunión con Dios. Te voy a decir por qué. Porque cuando abres tu mente a la influencia de la palabra de Dios, esta mente finita se conecta con la mente infinita de Dios. Ojo, y desciende el Espíritu Santo para tener una mayor comprensión de las verdades eternas escritas en la palabra de Dios. Sí, hermanos. Entonces, cuando usted ve el título, es el primer elemento. El segundo elemento, no lea el comentario, hermano. No. No vaya a los comentarios, no. Para que usted tenga una mayor comprensión para enseñar, usted dirígese inmediatamente a la sección de la pregunta. Por ejemplo, aquí dice, lee Deuteronomio 5, 22 al 29 y concéntrate especialmente en el versículo 29. ¿Qué significa que la frase traducida como quien diera provenga de Magiten? Entonces, usted debe concentrarse en primer lugar en la pregunta. Después de que haya leído el título, vaya a la pregunta. Abra la Biblia, sí. No vaya al comentario primero, abra la Biblia para que Dios hable a su corazón. Entonces, usted lee el texto bíblico, lee la referencia 1, 2 veces, si no logra entenderlo, lo vuelve a leer y entonces lea la pregunta. ¿Qué le está queriendo decir? Una vez que usted haya contestado esta pregunta, entonces es hora de ir al comentario. Aquí están, ahí subraya, ahí pone anotaciones aquí alrededor. Entonces, para que usted entienda día a día. El tercer elemento que utiliza para mayor comprensión es la parte final. Es como que la pregunta de aplicación. La pregunta de aplicación. Así es que, repito, para comprender el día a día, el estudio diario, primero el título, segundo la pregunta y tercero los comentarios y la pregunta de aplicación. Así es que eso nos va a ayudar a tener un estudio diario de una manera productiva, de una manera que comprenda mayormente la lección. Eso es muy importante. Así es que usted tiene que saber, estimado maestro, líder de grupo pequeño, que para enseñar, primero tengo que aprender a estudiar. No se lo olvide, para que yo enseñe de manera efectiva, de manera sencilla y al punto, primero tengo que aprender a estudiar la lección. Y nunca olviden, líderes, maestros, directores de escuela sabática, la lección de la escuela sabática es una responsabilidad que tenemos nosotros como líderes maestros, porque es la teología adventista que se nos concede a nosotros los maestros para impartirlo. Por eso no lo tomemos con tanta liviandad. Cuando usted se va a parar para enseñar la lección, usted tiene que asegurarse que por lo menos hizo 3 cosas. Número 1, pasó en oración. Número 2, estudió todos los días. Y número 3, lo practicó. Así es que no olvide, orar, estudiar y practicar. 3 elementos. Así es que, hermanos queridos, asumamos este compromiso y esta responsabilidad, porque es la teología adventista que enseñamos a nuestros creyentes adventistas. Así es que, hermano, tenemos una enorme responsabilidad, porque es la posición adventista. Aunque menciona aquí el nombre del autor, no significa determinantemente que es la opinión del autor, sino que la comisión de la lección de la escuela sabática a nivel mundial analizan, estudian todo, y entonces cuando se edita esta lección de escuela sabática es la postura de la iglesia adventista. Así es que tenemos una tremenda responsabilidad. Muy bien, hermanos. Entonces yo quiero decirles que estos elementos son importantes. Para enseñar, primero tengo que aprender a estudiar la Biblia, la lección. Entonces, quiero decirte que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Sí, hermanos, usted como líder maestro tiene que ser un hombre piadoso.
tiene que ser un hombre íntegro. Tiene que tener un testimonio vivo de su persona, que su vida esté en armonía con la palabra de Dios. La guía de la lección de la escuela sabática es la guía de la Biblia. Usted tiene que inducir a su grupo pequeño, a sus alumnos, a inducirlos a estudiar la Biblia. El folleto es una guía para inducirnos a despertar el deseo de estudiar la Biblia. Pero si hay algo que nosotros nunca tenemos que pasar por alto, es que los líderes maestros deben ser hombres piadosos, que cuando enseñen la palabra de verdad, vaya como un bálsamo aliciente, renovador, transformador, que despierta la conciencia y todas las facultades para que los hombres vuelvan su mirada a ese Dios todopoderoso, a ese Dios vivo que está registrado en la palabra de Dios. Sí, ese es el objetivo, que el hombre tenga un encuentro con Cristo Jesús, que su mente finita se conecte con la mente finita de Dios. Por eso, con la mente infinita de Dios, por eso usted debe prepararse, sí, hermanos, de una forma sencilla. Por eso dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Sí, maestro, sí, director, sí, líder, usted tiene que enseñar como quien tiene autoridad. Ahora, la enseñanza es una de las tareas más sublimes para despertar las facultades del ser humano. Y hay algo que usted tiene que comprender, hermano. Mire, cuando usted va a enseñar la lección, usted debe tocar tres partes principales en el ser humano. Cuando usted va a abrir la lección, usted va a abrir la Biblia, entonces usted debe tocar tres partes del ser humano. La primera, debe tocar la mente, la conciencia, o como llamado en el griego, el logos. Debe tocar eso. Así es que cuando usted va a abrir la lección, va a abrir la Biblia, debe tocar la mente. Número 2, debe tocar las emociones, las cuerdas más sensibles del ser humano. Y número 3, debe tocar la voluntad. Sí, ojo, razonamiento, sentimiento y voluntad. Esas tres facultades deben ser sacudidos cuando usted enseña la palabra de Dios en la lección de la escuela sabática. Ojo, no se olvide, debe tocar mente, corazón y voluntad. Conciencia, sentimientos y emociones y acción. La voluntad es acción, es compromiso. Eso es muy importante. Es decir, que los que estudian acerca de la persuasión cristiana saben que nosotros tenemos que, al predicar o al hacer una oratoria o al enseñar, tenemos que sacudir la mente, las emociones y la voluntad para que el ser humano accione lo que ha aprendido y lo que ha atesorado en su corazón. Ahora, te voy a mostrar algunas opciones, hermano. Te voy a mostrar algunas opciones para enseñar la lección. Una forma pedagógica para desarrollar la lección. Es esa primera opción. Aquí está. La primera opción pedagógica de una forma sencilla para enseñar la lección es precisamente que contiene tres elementos. Tres elementos. Ojo, y anote. Esto es muy importante. Entonces, lo primero, para enseñar la lección, usted, hermano querido, debe dar información. ¿Qué dije? Debe dar información. Debe dar información. Hermanos queridos, la palabra información. ¿Qué significa en palabras más sencillas y claras? La palabra información se compone de la pregunta ¿qué?, ¿quién? ¿Y dónde? ¿Ya? Eso incluye persona, lugar, época, en qué contexto se está dirigiendo esta lección. Por ejemplo, yo voy a la lección, dice, cuando te convirtieres con todo tu corazón. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta con los miembros, ¿qué significa eso? ¿Quién está interviniendo en esto? ¿Dónde se dijo esto? ¿Ya?
Eso se llama información. Cuando usted va a dar la lección, así es que dé información. ¿Qué está queriendo decir el Señor eso? ¿Qué significa? Significa que no estamos convertidos, porque dice cuando te convirtieres con todo tu corazón. Así es que tienes que contestar la pregunta, ¿qué significa eso? Si hay personas involucradas, ¿quién lo está diciendo y a quién se lo está dirigiendo? Y para ver en qué época o lugar lo está diciendo, hay que contestar la pregunta, ¿dónde lo dijo? Esa es la primera pregunta, información. El segundo elemento para enseñar la lección es formación. ¿Y qué significa formación? Tienes que contestar la pregunta con tus grupos o tus alumnos, ¿cómo sucedió? ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, ahorita te voy a dar un ejemplo rapidito de la lección de esta semana. Así es que el segundo elemento es formación, el cómo sucedió. ¿En qué contexto se está desarrollando esta declaración que dijo el Señor? Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Incluso, miren, para que usted pueda desarrollar este tema, lo puede utilizar solo el texto de memorizar. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallares y lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Hermano, desde ahí usted puede crear estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Información. Formación. ¿Cómo? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Cómo lograr eso que Dios quiere? Número 3. El tercer elemento pedagógico es transformación. ¿Qué significa? Transformación es por qué. Tiene que ver con el propósito, con la aplicación. Ahora te voy a poner un ejemplo para que podamos entender claramente, maestros. Así es que no olvide, la primera opción pedagógica tiene 3 elementos. Se llama información, formación y transformación. Ojo, no se olvide. Voy a repetir. Es información. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Formación. Segundo, ¿cómo sucedió? ¿Cómo lograr eso? Y número 3, transformación. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Ya? Así es que, ojo, información, formación y transformación. Quiere decir que usted debe llevar a la gente de la información a la transformación. No se debe brincar, no. Debe llevar la secuencia, información, formación y transformación. Y miren, en aspecto de enseñanza, en otras palabras quiere decir mente, corazón y voluntad. Ojo, todos los elementos contienen estos aspectos importantes en la enseñanza. Así es que información es qué, quién, dónde. Formación es cómo lograrlo, cómo sucedió. Transformación, por qué y para qué. Un ejemplo, información. Entonces aquí me está diciendo la parte del domingo Magiten. Entonces, aquí es algo muy importante. Aquí hay información. ¿Qué significa Magiten? Entonces significa quien diera. Ahí hay una pregunta que puede usted discutir con su grupo pequeño. La pregunta es, ¿qué deseo tiene Dios para su pueblo? ¿Qué deseo tiene Dios para su pueblo? Entonces la parte del domingo me dice, Deuteronomio 5:22 al 29, ¿cuánto diera? Dice. Es decir, que Dios desea que sus hijos fueran obedientes. Esa sería la respuesta. ¿Qué significa Magiten? Significa quien diera. Es decir, es un deseo anhelante de Dios de que sus hijos sean obedientes. Segundo, formación. Aquí viene la parte del lunes. Ahí se contesta, ¿cómo lograr ese deseo de Dios? ¿Cómo lograrlo? Por eso aquí me dice Deuteronomio 4:25 al 28.
incluyendo el versículo 29, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallares. Quiere decir que la información es que Dios tiene un deseo y el deseo es que sus hijos sean obedientes. La formación es cómo lograr ese deseo de Dios. Y entonces Dios me dice, búscame, me vas a hallar. Entonces vamos a la tercera. ¿Por qué Dios quiere que seamos obedientes? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces yo voy a la parte del martes, miércoles y jueves. Allí puedo contestar eso. ¿Por qué Dios desea? Porque Él desea tener a un pueblo convertido. ¿Para qué? Porque desea tener un pueblo obediente, fiel, que esté dispuesto a hacer su voluntad. Noten las tres preguntas. ¿Qué deseo tenía Dios? Respuesta, que sus hijas sean obedientes. Formación, ¿cómo lograr ese deseo? Y entonces me dice la parte del lunes que buscándolo, hallándolo. Y la parte de martes, miércoles y jueves dice que es la etapa de transformación. Significa ¿para qué? Porque Dios quiere un pueblo convertido y obediente a la palabra de Dios. ¿Noten? Así es que son tres elementos que contienen esta opción pedagógica: información, formación y transformación. Si usted solo se queda en la información, no va a lograr el proceso de aprendizaje, porque se va a quedar solo en la información. Y es lo que comúnmente hacemos. Vamos por día, hermanos queridos, vamos a estudiar el sábado, el domingo, leo todo lo del domingo, leo todo lo del lunes. Y viene la hermana Juanita y dice, hermano, se ha terminado el repaso de la lección. Y no concluiste, no realizaste un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso todo maestro, de forma sencilla, tiene que llevar de la información a la formación, de la formación a la transformación. Los tres elementos concluyen y completan el proceso de aprendizaje. Muy bien, así es que esto fue de manera sencilla y rápida. Vamos entonces ahora a la segunda opción. Y la segunda opción es el método deductivo. ¿Cuál es ese método deductivo? Es que este es ponerte los lentes. Los lentes. Miren, el método deductivo es comprender de lo general a lo particular. Del panorama general hasta llegar al tema en particular. Y ahora es muy importante que nosotros podamos saber, miren, por ejemplo, les voy a poner rápidamente lo de esta semana. Miren, cómo comprender de lo general a lo particular. Por ejemplo, estas preguntas que yo lo voy a mencionar, estas mismas preguntas usted las puede encontrar en la misma lección. ¿Cómo? Mire, facilito. Usted puede decir, entonces, para escoger una pregunta, voy a tomarlo del sábado y domingo. La segunda pregunta de lunes y martes. La tercera pregunta de miércoles y jueves. Debe tener tres preguntas. Y la cuarta pregunta debe ser la pregunta de aplicación, que se encuentra en la parte del viernes. Ojo, si yo quiero entonces utilizar el método deductivo, tengo que ir de lo general a lo particular. Entonces, vuelvo a repetir, yo escojo una pregunta de la parte del sábado y del domingo. La segunda pregunta de lunes y martes. Y la tercera pregunta de miércoles y jueves. Estas mismas preguntas que están aquí han sido elaborados en secuencia de enseñanza, en secuencia de aprendizaje. Por eso usted la debe seguir así y la debe elegir. Y ya en la parte del viernes, donde dice preguntas para dialogar, usted escoge la pregunta de aplicación. Así es que esto es de lo particular, de lo general, a lo particular. Miren, por ejemplo, con respecto a esta semana, primera pregunta, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Cuán fácil es caer en desobediencia a pesar de las claras advertencias de Dios? Miren, noten, esa es una pregunta general. ¿Cuán fácil es caer en desobediencia a pesar de las claras advertencias de Dios?
Vamos a ir paso a paso. Segunda pregunta, según Deuteronomio 31 al 10, ¿qué promete el Señor con su pueblo si éste decide hacer un teshuvá? ¿Qué es teshuvá? Miren, ya vamos de la pregunta general, vamos paso a paso a lo particular. Tercer pregunta, ¿cuán profundo y genuino debe ser nuestro teshuvá para que Dios nos acepte de vuelta? Vamos a la Biblia, Deuteronomio 30:10. Cuarta pregunta, vamos a ir. Ejemplo de algún personaje que hizo un teshuvá. Por ejemplo, podemos ver el hijo pródigo, el rey David, etcétera. Miren cómo vamos a ir de lo general a lo particular. Última pregunta, ¿qué bendiciones trae el experimentar un teshuvá? ¿Note? Hay cuatro a 5 preguntas. Las vamos llevando en secuencia. 3, 4 preguntas las vamos llevando en secuencia. De lo general a lo particular. Eso es muy importante. Usted, estimado maestro líder, no tiene que andar buscando, rompiéndose la cabeza. ¿Qué pregunta? ¿Cómo elaborarlo? No, las preguntas ya están aquí. Y les vuelvo a decir, las preguntas los tiene que elegir en secuencia. Los tiene que sacar de la parte de sábado y domingo. Escoge una pregunta. Lunes y martes, segunda pregunta. Miércoles y jueves, tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, precisamente la pregunta de aplicación en la parte del viernes. Este es el segundo método. Tercer método. El tercer método lo acabo de utilizar la semana pasada. Y es eligiendo las palabras claves. Para eso usted tiene que haber estudiado bien la semana. Entonces, eso se llama palabras claves. En el aspecto pedagógico, ayuda mucho al maestro a utilizar palabras claves. Por ejemplo, la lección de la semana pasada me tocó darlo con el pastor Miguel Martínez, nuestro secretario de la asociación, y yo elegí 3 palabras, incluso las imprimí en un papel. Usted, estimado maestro líder, los puede escribir en un plumón y escribir las 3 palabras claves, y en esas 3 palabras claves va a desarrollar la enseñanza de la lección. Por ejemplo, la palabra clave es la palabra desobediencia. Esa es la palabra clave, desobediencia. Y miren, esto es muy importante, la palabra clave. Otra palabra clave es elección. Otra palabra clave es consecuencia. Miren, esto es muy importante. Usé 3 palabras claves: obediencia, elección y consecuencia. Porque nosotros la semana pasada, ustedes saben que hablamos de eso. Entonces, yo quiero enseñar la lección, entonces yo digo, hermanos, cuán importante es que nosotros tomemos elección. ¿Por qué Dios quiere que elijamos? Entonces yo estoy utilizando la palabra elección. ¿Por qué Dios quiere que elijamos? Nosotros tenemos que saber que Dios nos hizo con la capacidad de libre albedrío, número 1. Y número 2, estamos en la esfera del gran conflicto y a nosotros nos toca elegir el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el Señor en Deuteronomio 30, escoge pues la vida. A ti te toca elegir. Pero viene la segunda palabra, obediencia. Mire, voy a ir en secuencia. Si Dios quiere que yo elija, ¿en base a qué tengo que elegir correctamente? La palabra obediencia. En pocas palabras, usted tiene que hacer elecciones en base a principios. Sí. ¿Y por qué digo en base a principios? Dios quiere que nos volvamos a Él, porque cerca de Dios tomamos elecciones correctas. Lejos de Dios tomamos elecciones equivocadas. Por eso la palabra obediencia es la segunda palabra clave para que yo sepa elegir. La tercera palabra clave se llama consecuencia. Y eso significa que si yo elijo mal, desobedezco los principios bíblicos, pues voy a tener una terrible consecuencia: la muerte eterna, la maldición, el mal. Pero si yo elijo correctamente, basado en los principios de la ley de Dios, de la obediencia, yo voy a tener por consecuencia la vida eterna. Y así, miren, sencillo. Este método pedagógico es elegir 3 palabras claves. Número 1, elección, obediencia y consecuencia.
Y entonces yo desarrollo el repaso de la lección. Hermanos queridos, por último también quiero decirles que todas las semanas tienen una parte. Este es un tercer método. El sábado enseñaré. Aquí ya está bosquejado, ya está esquematizado la forma en que usted puede enseñar la lección. Miren, por ejemplo, dice, texto clave, Deuteronomio 4:29. Usted debe girar en torno a ese texto clave. Número 2, enfoque del estudio. ¿Cuál es el enfoque? Tengo que leer todo esto. Introducción, para que yo dé una introducción. Número 2, temática de la lección. ¿Qué elementos va a contener el repaso, el estudio de la lección? Y entonces vienen los comentarios, y en cada comentario, por partes, vienen preguntas. Por ejemplo, aquí dice, preguntas para analizar y reflexionar. De ahí extraiga las preguntas. Va a la segunda parte, el perdón de Dios. Extraiga las preguntas, dice, preguntas para analizar y reflexionar. Extraiga las preguntas. Y entonces, al final, viene aplicación a la vida. Así como desde el principio que les he estado enseñando, toda la metodología de enseñanza está estructurada así. De la información a la formación y de la formación a la transformación. 3 elementos. Así está esquematizada siempre la lección. Y eso es muy importante que nosotros podamos recordarlo. Hermanos queridos, de paso quiero decirles algo muy importante. Ustedes van a recibir, directores de escuela sabática, este panfleto. En este panfleto viene otro método para enseñar. Aquí está. Y se llama el método MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Y entonces viene aquí qué elementos contiene. Por ejemplo, motiva, capta la atención con una historia o una frase. Número 2, explora, integra a todos en el estudio definiendo conceptos. Número 3, aplica, relaciona la verdad antigua y cómo el creyente o el alumno debe aplicarlo ahora. Crea, ¿qué significa eso? Debe estimular a los alumnos a que ellos practiquen todo lo que han aprendido en esa semana. Ese es el método MEAC. Ya incluso aquí viene cuánto tiempo puedes utilizar cada parte de este método. Hermanos queridos, cuán importante y sublime es enseñar la palabra de Dios. Sí, hermanos, cuán importante y sublime es enseñar la palabra de Dios. Maestro, líder, ha sido colocado en sus manos esta herramienta que es la teología adventista. Fortalecer la fe del miembro. Por eso no debe tomarlo con liviandad. Por eso debe seguir el modelo pedagógico de Jesús. El modelo pedagógico de Jesús. Jesús enseñó de muchas maneras las verdades eternas del Evangelio. Sí, que un día se diga José, Pablo, Adán, Juan, Eliezer, Miguel, enseñaba como quien tiene autoridad. Que Dios te bendiga.